A ver, a mí me gusta mucho el mundo del sonido. No soy un profesional, pero he hecho la postproducción de algún corto y algún largo. Y cuando te metes en un proyecto, a lo mejor pasas 10 o 12 horas o más en un estudio y luego sales a la calle. A veces me ha pasado que tienes la sensación de que el mundo a tu alrededor tiene banda sonora, distingues los ambientes, o incluso miras a tus colegas y comienzan a hablar y dudas de si están en sincronía o no. Y luego hablando con compañeros del medio me han dicho que es algo usual y que les pasa a ellos también. Y de esta pequeña idea o esta pequeña sensación real, pues te preguntas y si fuera verdad que hay una desincronía, ¿no? O que yo la siento. De ahí viene la idea inicial, ni más ni menos. Hay una tentación natural a evitar la desincronía, no solo en la película, yo creo que en la vida real nuestro cerebro no la acepta y teníamos que luchar todo el tiempo con eso, pero no solo en postproducción, sino también en rodaje. Por ejemplo, había secuencias donde el personaje de Marta debía escuchar cosas que ya habían sucedido o que deberían estar solo en su cabeza. A veces la ayudábamos poniendo un playback de lo que se había rodado unos minutos antes para que ella tuviera esa ayuda. Otras veces no. Ella jugaba a memorizar y a revivir en su cabeza lo que había escuchado. Y luego en la pospo, trabajando con el sonido, la cosa ya fue muy diferente porque los diseñadores de sonido, que eran Oriol Tarragó, Marc Beck y Marc Corts y Verónica Font, también ellos tenían todas las piezas, o sea, tenían todo el puzzle a mano. También es cierto que ellos aportaron muchísimo en cosas que incluso no estaban ni en guión ni en el material rodado, y ellos como diseñadores tenían mucho campo para jugar. Es difícil que encuentren una peli con esas posibilidades, ¿no? Bueno, ahí hablamos mucho. La verdad es que había que imaginar este síndrome que le habíamos inventado, o no tan inventado, porque es un síndrome que existe en la vida real, no llevado al extremo como nosotros lo hemos puesto en la peli, pero sí que hay personas que sufren este síndrome. Y bueno, había que entender un poco esa angustia o esa ansia que te puede llegar a generar algo así, ¿no? Y que luego está en su personaje, porque su personaje vive una doble desincronía. Ella vive una desincronía emocional, por decirlo así, y luego está esta desincronía sensorial que nosotros le inventamos para desarrollar su personaje, ¿no? Lo que pasa es que ella se involucró desde el primer momento y aportó, yo creo que al asociar este síndrome a un personaje y hacer de ello el motor dramático, sabíamos que nos la estábamos jugando. Ella lo entendió desde el principio y lo hizo suyo. Ella jugaba con el silencio, jugaba a aislarse. Si hablas con ella un poco te dará las claves, ¿no? También es cierto que jugábamos sin red, porque no teníamos muchos referentes. Ella no podía basarse en muchas películas que reflejaran este síndrome porque sinceramente es que no las hay. Entonces era un poco experimentar y aventurarnos en un terreno desconocido, ¿no? Y también esto tenía algo de que la recompensa final, si logras superar ese reto, pues es mucho mayor. Ya desde la escritura con Pere Altimira, con el co-guionista, sabíamos que iba a ser un cruce de géneros la película, porque en el fondo es un drama intimista de arranque, sí que tiene ese punto de thriller, incluso te diría que hay momentos de comedia, porque la desincronía bien jugada puede llevar a dar ese toque de comedia negra, o como quieras llamarle, pero íbamos transitando ese cruce mirando de no romper un equilibrio imaginario, ¿no?, que nos habíamos impuesto. Sí que queríamos que no fuera una sucesión de peripecias o que hubiera la pirotecnia, porque esa premisa sabíamos que era fuerte, y cuando la explicábamos en la fase de desarrollo el proyecto a posibles inversores o en foros de desarrollo, llamaba mucho la atención. Pero por otro lado teníamos esa trampa, ¿no? Yo siempre intenté que la contención fuera por delante, que se viviera la película en esa primera persona, que el personaje de Marta fuera muy creíble, que el propio Delay, que es el antagonista en la historia, tuviera sus propias reglas. A mí me gusta mucho imponerme reglas cuando ruedo. El Delay tenía unas reglas muy estrictas, cómo iba, cómo venía, cómo progresaba en el tiempo, cómo la amenazaba a ella. Y sí que es cierto que en algún momento la película tiene toques, pues eso, de cine, de thriller, o incluso de cine de terror o angustioso. Pero bueno, la idea era que no se nos fuera de las manos y que tuviera ese cierto equilibrio y que no nos cayéramos por ninguno de los lados. No sé si lo hemos conseguido, espero que sí. Intentábamos en todo momento no
no tomar a la hipotética audiencia como alguien que bueno, directamente que menospreciar su inteligencia, ¿no? Creo que sí que es cierto que se sobreexplica mucho. De hecho, en la película hay un leitmotiv. Los propios personajes nunca se explican unos a otros a la cara las cosas que importan o las claves, tanto de su vida emocional como de lo que está sucediendo al personaje de Marta, ¿no? Que a mí me fascinan las películas, muchas de ellas americanas y otras no, en las que los personajes empiezan a explicar sus propios sentimientos con una estructuración fabulosa, ¿no? Y se lo dicen a la cara y el otro tiene siempre la frase adecuada. Y esto en la vida real no sucede, ¿no? A mí, yo soy una persona que me cuesta explicar lo que siento y creo que como yo hay muchos más que somos así. Y en la película un poco está reflejado. Y eso llevado al extremo también de ocultar a las personas que tienes cerca realmente cómo te sientes o qué te está sucediendo, como le pasa a este personaje, creo que era muchísimo más interesante y más sugerente que no todo lo contrario. Explicitarlo, abrirlo, creo que todo corre por debajo en la peli, ¿no? Cuando nosotros escribimos el guión, el delay no era tan importante en nuestras vidas como lo es ahora, porque ahora que hemos pasado todos por el Zoom y el Skype para nuestra vida personal y de trabajo, sabemos lo que es el delay. Y en el delay siempre se crea esos segundos en los que tú has acabado de hablar y el otro aún no ha recibido tu voz, se crea como una especie de limbo, estás en el no espacio y el no tiempo y ves, ese me interesa mucho. De hecho, la película transita por ese espacio y es el espacio interesante donde las cosas están suspendidas, ¿no? Y que se ha creado como una especie de no tiempo que la película explora, ¿no? Y que es muy interesante realmente. Hombre, yo creo que todo ha cobrado un sentido nuevo quizás. En lo que respecta a nuestra peli, yo creo que sí, sobre todo en la parte que te decía antes del delay, ¿no? Porque ese delay que es algo, digamos, conceptual o que nosotros podíamos haber imaginado mientras escribíamos, ahora ya no lo es, ¿no? Hay quien me decía, algún colega tuyo me decía, es que se lo ponéis difícil al espectador. Yo no lo creo porque la película en ningún momento intenta ser críptica ni demasiado conceptual. Sí que hay un punto de partida en el que hay que suspender la credibilidad, como en tantas pelis, ¿no? Pero una vez traspasas esa puerta, la peli, digamos que yo creo que se sigue de una forma bastante o sencilla o razonablemente sencilla, ¿no? Pero sí que ese delay y lo que nos ha sucedido con la pandemia, también ese desajuste interno de que parece que el presente sea algo que no te incumbe, ¿no? O que no estás, hay algo que está sucediendo y que no está en sincronía contigo. Yo creo que la peli sí que un poco explica o va de eso, ¿no? La película, digamos, la primera versión de guion es de hace unos 3 años, más o menos. Lo que pasa es que esta historia era solo una parte del proyecto. El proyecto se llama 3 porque eran 3 historias diferentes y al final esta historia, digamos, que ha fagocitado, se ha comido las otras 2. La primera es la película que ella monta, que duraba muchísimo más en la versión original de guión, y luego había una transición a la segunda parte, que es la historia del personaje de Marta, sí. Había más cosas escritas. Al final la película queda así. Tampoco voy a explicar el final porque, bueno, no, me dan igual un poco los spoilers, pero al menos dejemos eso abierto, ¿no? Pero yo creo que el final, por ejemplo, sí que es una pequeña demostración de que ahí hay un camino abierto, que nosotros hemos explorado una pequeña parte de lo que la premisa da de sí, pero que creo que si analizas un poco ese final, creo que hay muchísimo juego y a ver, yo no tengo pensado hacer una secuela, pero creo que material y digamos que conceptos hay de sobra para poder explorar ahí, ¿no?